Le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Kirsis Jaques, economista y presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ADAFT. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, buenos días. Feliz Día de los Santos Reyes. ¿Le trajeron a usted? Siempre. Sí. Siempre le damos. Yo me tengo que haber portado mal. Que no puso su hierba y su cigarro. Hay que poner todo eso. Y su refresco rojo. Yo pongo todo eso. Nunca me dejan, pero está bien, lo pongo. Yo sigo poniéndolo. Kirsi, buenos días. Gracias por la Para invitación. comenzar el año, creo que es importante el tema de los fondos de pensiones, que son parte esencial de la economía dominicana. Es el fondo de mayor recurso en la historia de la República Dominicana y que han sostenido de una manera u otra el sistema financiero en muchas áreas. Debería ser en más, pero es un problema de ley. Y quisiera comenzar precisamente por eso, por la ley, porque después de 16 años, 15 años de haber promulgado la ley 87-01 sobre la seguridad social, se aprestan supuestamente a una modificación importante de la misma. Tengo entendido que del Ejecutivo está saliendo algún borrador o algunos borradores para que el Congreso y los interesados, stakeholders como se dicen, participen en esto. Me gustaría saber si desde ADAFT han visto estos borradores y si tienen algunas ideas sobre lo que se debería modificar en esta etapa. Bueno, sí, primero gracias por la invitación, qué bueno compartir con ustedes que siempre tratan este tema con mucha amplitud y, digamos, con la profundidad que el mismo amerita por su importancia. Efectivamente hay una iniciativa de modificación de la ley. Antes de referirnos, quisiera puntualizar que la posición del sector de las AFP es que la ley debe ser modificada. Correcto. Pero la ley debe ser modificada fundamentalmente para mejorar las pensiones de los trabajadores. No hacer una modificación cosmética, ni hacer una modificación que en vez de mejorar el sistema pueda ser, perjudicado. No es un borrador. Hay un proyecto de ley que fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso y que tenemos entendido se hizo dentro de una agenda que tenía el gobierno con el Congreso, pero que la intención que hemos tenido, la información nos han garantizado es que se van a hacer grupos de trabajo para analizar todas las propuestas entre las que estarían las de nuestro sector. Por eso no quisiera en este momento referirme puntualmente al proyecto, porque entendemos, y así nos ha sido informado por las autoridades, que aunque esta propuesta tiene esa conformación de temas, son realmente temas que nosotros entendemos preocupantes y en vez de mejorar el sistema lo que hacen es que lo pueden debilitar. No referirnos puntualmente al proyecto hasta que se haga, digamos, público y se abran estas mesas de discusiones para no, digamos, torpedear una iniciativa que las propias autoridades del gobierno nos han garantizado. O sea que va a sentarse en una mesa para discutir con todos los sectores. O sea que todavía el documento no es público. Todo lo que es del Congreso está depositado en público. Pero como se ha dado esa, promesa a los sectores, a los diferentes sectores, entonces, una vez se haga este encuentro, se hagan estas reuniones. Ahora bien, como había dicho al principio, la modificación debe estar orientada a mejorar las pensiones. Y para saber qué debemos mejorar hay que partir del diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son las cosas positivas
y favorables que este Y la, sistema re- la, ha refer- hecho. la referencia que tenemos con relación a otros países. Por supuesto. Es decir, lo que está ocurriendo en Chile, que es un referente. Claro. Es decir, la Qué ley, buen tema, Chile. es un Chile re- tiene, sí. es un referente con relación a este tema. Claro, en Chile hubo un comportamiento diferente al nuestro, Sí, como claro. sociedad. En el sentido de que cuando se hizo esa ley, en el año 81, y sin ánimo de criticar a otro país, tenemos que ser respetuosos con eso, pero tuvieron todo el tiempo que este sistema fue creciendo y haciendo notables aportes a la economía. Si hoy día Chile, Perú y Colombia, por decir 3 países, pueden presentar el mejor desempeño de sus economías, uno de los elementos fundamentales ha sido Los fondos de pensión. que existen los fondos de pensiones con capitalización individual administrados por AFP. Exacto. Entonces, pero el caso de Chile es que solamente se fueron enfocando en el En impacto la- económico y no y en- en la alta rentabilidad que tuvo, y no se miró ni se transparentó tanto cuál era el comportamiento que tenía el sistema respecto a las pensiones. Al principio de la que es lo ley, fundamental. a lo Que que la- le da que principio ¿cuáles a la son las ley. pensiones? ¿Cuáles son las pensiones? En el caso nuestro, nosotros tenemos más de 3 años, bueno, Andrés es testigo de eso, que hemos estado planteando que la ley debe ser modificada Así es. por varios aspectos. Pero el principal aspecto aquí es que no se cotiza regularmente. O vamos a... Inestabilidad laboral. O sea, hay intermitencia laboral. Claro. Si tenemos 13 años de sistema, Promedio, ¿cuánto? promedio la densidad ha estado alrededor del 47%. O sea, vamos a explicarle a la gente, porque la gente entiende lo que es densidad. Quiere decir que si tenemos, ¿cuántos años cotizando? 13 años, más de 13 años. Sí, 13 porque años. la ley entró en el 2001, pero para pensión en el 2003. En el 2003. De esos 10 años, 11 años que tenemos cotizando, la densidad está en 47%. Eso quiere decir que esas personas que estaban cotizando no han cotizado 12 años, ni 11 años, sino Correcto. quizás 5 o 6 aproximadamente, o menos. En los últimos años, la densidad de cotización, que quiere decir la cantidad de personas que efectivamente Aportó. aportan de los que están afiliados a las AFP, se ha comportado alrededor de un 47-48%, aunque los afiliados han seguido incrementándose permanentemente. Claro. Entonces llama la atención que, aunque crece el número de afiliados, esa proporción se mantiene siempre. Bien. Hay algo que ¿Y debe cómo se- estarlo explicando. ¿Cómo se afilia a una persona? Es decir, ¿es un proceso natural? ¿Quién lo afilia? ¿Lo afilia el empleador? ¿O una persona de manera particular, individual, puede ir a afiliarse y cómo lo hace? No solamente se pueden afiliar hasta este momento los trabajadores en relación de dependencia, el que tiene un empleador, el que es asalariado. Todavía nuestro sistema no tiene la forma, la vía de que un independiente que no esté en una nómina pueda cotizar al Es sistema. decir, que independientemente una persona se separa de la nómina, inmediatamente en ese momento deja de cotizar. No, bueno, no hay un procedimiento deja que de- esa persona pudiera No. continuar. No. Eso no tiene que modificarse la ley para que se establezca. Está en la ley. Porque la Porque ley la lo ley, permite. sí. Incluso la ley permite que si una persona, los que son del régimen contributivo subsidiado, Claro. puedan cotizar a una AFP, pero eso no sea, para no desviarnos, digamos, de él. Sí, sí, sí. Pero no No ha está, entrado. todavía no se permite, no existe el mecanismo, pero no hay que modificar la ley para eso. Pero ¿y no será que, por ejemplo, lo que ha pasado en República Dominicana, que yo veo que permanentemente lo que se habla de los fondos de pensiones es de los recursos, lo mismo que usted estableció con relación a Chile, que le dieron prioridad al término de lo que representaba en términos de capitalización los recursos, pero le dieron la espalda a lo que es el principio de la ley, que es los fondos de pensiones. ¿No está ahora ocurriendo lo mismo en República Dominicana, que hay una falta de información con relación a los afiliados, con relación a mi responsabilidad como empleador, de lo que yo debo de permitir eliminar la intermitencia? Porque aquí ocurre intermitencia porque sí, por deporte. Es Bueno, realmente el sistema tiene sus debilidades en cuanto a las cotizaciones, porque ese resultado de que estamos siempre en una proporción 47-48, aun cuando el número de afiliados se incrementa de manera sostenida, se debe a diferentes factores, y uno de ellos puede ser la evasión a la seguridad social. Una de las debilidades que tiene nuestro sistema es que no criminaliza la evasión a la seguridad social,
cómo está establecida la evasión fiscal. Claro. Y en la mayoría de los países, el que evade la seguridad social tiene las mismas consecuencias que el que evade los impuestos. El pago de los impuestos. No, entonces, esa es una de las... Y el evasor es el empleador, porque generalmente al empleado le cobran su Puede ser. Sí, eso... En un alto porcentaje es el empleador. Bueno, entonces para decir cuáles son los que tenemos varios años también indicando, los fraudes a la seguridad social, las nóminas falseadas, todo eso está sucediendo. Pero si no se cotiza, por muy alta que sea la rentabilidad, y de hecho ha sido extraordinaria la rentabilidad que ha tenido el sistema dominicano de pensiones, administrado por las AFP, no es suficiente una alta rentabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque en el sistema de pensiones los beneficios están determinados en función del salario por el que se cotiza. Entonces, el otro factor... Salario, el otro factor... No, porque tú miras tu pensión en función de tu salario. Si tu salario es bajo, tu expectativa de pensión está en proporción relacionada a ese salario. Claro. Pero el problema es que también se cotiza por debajo del salario, también, que es otro de los elementos de La evasión distorsión a la seguridad social. Si miramos las cifras oficiales que publica la Superintendencia de Pensiones, considerando un salario promedio nacional, que es el referente que toman, en el mes de septiembre, eso sale en los boletines de CIPEN, más de 500,000 trabajadores de los que cotizaron, se les reportaron salario por debajo del salario mínimo. Entonces significa que cotiza el 47%, y del 47% que cotiza, el 36% de ese 47%, que es de salario que no es real, está reportando salario por debajo del salario mínimo. Exacto. Aunque la rentabilidad sea extraordinaria, estos trabajadores, sus pensiones van a ser deprimidas. Claro. Una del perjuicio a los afiliados y a sus familiares más notable que hay en la seguridad social al reportarse salario por debajo del mínimo es que las pensiones por discapacidad y las pensiones por sobrevivencia también van a ser deprimidas, porque la ley las establece en función del salario cotizable. Claro. Es decir, si un trabajador tiene un salario de 20,000 pesos y le reportan 15. y le reportan 10, si la pensión por discapacidad total sería el 60% de los 20,000, de los 20,000, si fueran 20,000, sí, claro, va a ser de 6,000 porque es el 60% del salario que se cotizó. Sí, claro. Entonces, han habido, incluso se oyen personas que salen cuestionando el sistema, Sí, que las que muy pensiones son poco. bajas, que las pensiones son insuficientes, pero no miramos cuáles son las razones por las que esas pensiones son reducidas. Y es fundamentalmente, primero, porque no se cotiza regularmente, y segundo, porque gran parte de los afiliados se les reportan salarios por inferiores a su salario real. Bien, Kirsis, hay un tema de preocupación para todo el mundo que está en este sistema y que lo critica. Mucha de la gente que critica el sistema no lo conoce, incluyendo congresistas que están manejando el tema de los porcentajes de las AFP. Pero la gente no lo entiende. A mí me gustaría desglosar lo siguiente. Vamos a hablar de rentabilidad. Se habla siempre, cuando la gente habla de rentabilidad aquí, nada más habla de la rentabilidad de las AFP. A la AFP ganan mucho, la gente dice ganan mucho, mucha gente lo cataloga como un abuso, lo que fuere. Me gustaría que Kirsis nos desglose. Si yo soy un cotizante, como lo soy, y tengo 2 millones, un ejemplo, por ejemplo, 2 millones acumulados en mi cuenta de CCI, desde que yo comencé a cotizar, esos 2 millones de pesos, ¿cómo se desglosan? O sea, ¿qué yo puse? ¿Qué puso mi patrón? ¿Y qué puso lo que generó eso? ¿Y quién lo hizo generar eso? Vamos a mirarlo con un año concreto, el 2015, que las cifras están ahí. En el 2015, los fondos de pensiones se incrementaron con respecto al cierre del 2014 en más de 49,000 millones de pesos. De esos 49,000 millones de pesos, que todo el total del patrimonio del fondo de pensiones se incrementaron, ¿qué generó ese crecimiento? El 13% lo aportaron los afiliados cotizantes. Ok. El 32% lo aportó su empleador. El patrón. Exacto, su empleador. Y el 54% lo aportó
la rentabilidad que la AFP le ganó a los gestionando y administrando los fondos de pensiones. Ahora bien, ese 13, 32 y 54 suman 100. ¿Quién es el dueño del 100? El empleado. El trabajador afiliado. Entonces, cuando yo escucho a personas cuestionando el sistema de que no es beneficiosa, de que no beneficia al afiliado, yo digo, pero no entienden cómo es que el sistema funciona. Porque si yo pongo 13 y recibo el 100, porque mi patrono puso el 32 y el que me administró mi dinero me lo incrementó en un 54, entonces el sistema es altamente positivo. Y es bueno destacar eso. Hoy día, con ese comportamiento de baja frecuencia de cotización por salarios, muchas veces en más de 500,000 trabajadores por debajo del salario mínimo, y este fondo crece, hoy día podemos afirmar que en gran medida los fondos de pensiones tienen ese volumen acumulado por principalmente la rentabilidad acumulada. Okay. Y como un empleador... Escúchame, Dari, porque ese hilo quiero que te sigan, perdóname. Ese 54%, Kirsis, que aporta la gestión que ha hecho la AFP, por la cual las AFP cobran una comisión, que son dos. Es neto de comisión. Ya. Claro, ya es el neto. Ya es claro. el neto. Pero yo digo, por esa gestión de ese 54% que yo me gané, ustedes hicieron por mí, le pagan una comisión. Una comisión por administración, que es un 0.5%, y una comisión complementaria que nadie le entiende. Que es el excedente de rentabilidad sobre los certificados de la banca. Pero tenemos que mirar, tenemos mucha gente que nos está mirando y gente que nos está escribiendo y que no lo entiende. Y cada vez que lo explicamos, Kirsi, porque nosotros aquí en Síndice, como tú dijiste, como usted dijo, lo hemos hablado muchísimas veces y se lo hemos dicho. Aquí vino la presidenta de la Cámara, de la Comisión de AFP, o de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados, y ella no entendía eso, sentada en esa silla, la que está manejando la Comisión de Seguridad Social. Entonces, la pregunta, ese 54% que yo conseguí, a ustedes le pagaron, y la gente dice, mira, le pagaron demasiado. ¿Cuál es la gestión que hace la AFP? ¿Qué gestión es que llegaron los fondos, los dispersaron los fondos en este mes? Le llegaron a la AFP, mira, ahí te mando 100 millones de pesos para que tú lo distribuyas como son. A fulano, tal. ¿Y cuánto ustedes se van a ganar? ¿Y cuál es el trabajo que ustedes hicieron? Y ese 30% de esa comisión, que hoy es 25%, explicárselo a la gente bien cómo es que se determina. Las AFP cobran actualmente dos tipos de comisiones. La comisión administrativa, que es sobre el salario que se cotiza, que es un 0.5% del salario cotizable. Es decir, medio punto porcentual del salario. Para verlo gráficamente, si un trabajador, y que se entienda el número sencillo, si un trabajador tiene un salario de 10,000 pesos y cotiza por los 10,000, la comisión de la AFP son 50 pesos. Okay. En ese mes. Ahora, la comisión complementaria, que es una comisión anual, actualmente las AFP cobran el 25% del excedente de rentabilidad que ellas generen a los fondos con respecto a la tasa de interés promedio ponderada de la banca. Es una comisión por premio. Vamos a explicárselo. Exacto. Con un ejemplo gráfico. Si la rentabilidad de los fondos en un año es 10% y la tasa de interés promedio ponderada de la banca es 6%, ¿cuál es la diferencia entre la rentabilidad y la TIP? 4 puntos porcentuales. Exacto. De esos 4 puntos porcentuales, las AFP actualmente se cobran 25%. Quiere decir que cobran un punto. Pero si lo miro completo... 25 del 4. 25 de 4 puntos, la cuarta parte. Sí. O sea, en ese 10% de rentabilidad, la AFP por su gestión cobra 1 punto y 9 puntos van al fondo de pensiones. No es cierto que la AFP cobra más y gana más que los fondos de pensiones. Es un administrador de activos, claro. Es un administrador de cuentas, es un proveedor de servicios. Son varios los servicios que las AFP hacen. Además de tener un sistema altamente regulado, transparente, porque si hoy estamos en este programa y en todos los demás escenarios hablando de cuánto se rentaron
los fondos de pensiones, cuáles son los beneficios otorgados, qué se cotiza, cuáles son las ganancias que tienen las AFP, cuál es la proyección que tiene el sistema, es porque este sistema es altamente transparente y es regulado, cosa que no podemos ver en otras áreas. Pero, por ejemplo, el nivel de regulación no genera alarmas en el sentido de que, por ejemplo, se dan casos de que hay empleadores que en algún momento dejan de pagar a la TCS. Como un empleado puede verificar, o como el propio regulador del sistema puede generar una alarma y decirle al propio empleador, mira, tu empleado no está pagando aquí. Bueno, el rol de fiscalización y control del recaudo es de la Tesorería de la Seguridad Social. Nosotros tenemos un sistema, digamos, centralizado, donde es muy fácil para los empleadores cotizar y pagar la seguridad social. Solo tienen que reportar sus nóminas a la tesorería, en línea incluso, y ahí se genera una factura cuando el empleador reporta las novedades, y esa factura pagarla con un cheque, con una transferencia, por la vía que el empleador tenga. Es muy simple. Y por ser el sistema centralizado es altamente eficiente, porque esa factura lo que hace es que evita que se hagan pagos incorrectos. Porque yo como empleador cotizo, pago a la seguridad social por el monto que ya yo previamente liquidé con la tesorería. Eso ha hecho que nuestro sistema de recaudo sea, si no el más, uno de los más eficientes a nivel internacional. Hoy día no tenemos retrasos en la seguridad social, y completando una inquietud que usted manifestó anteriormente, cómo una persona se afilia, cómo cotiza. Realmente para entrar al sistema hoy día se entra como cotizante. O sea, aunque un afiliado haya hecho un contrato de afiliación con una AFP, que libremente lo puede establecer alguien que nunca haya trabajado, o un nuevo trabajador, pero se hace efectiva su afiliación a una AFP en el momento en que llegue el aporte al sistema. Cuando él trabaja con un empleador, esa nómina se reporta, aparece esa persona, llega, el empleador no sabe en qué AFP, ni tiene por qué saberlo, está afiliado su empleado, sí, porque la afiliación es libre, sí, es independiente de donde labore. Es selectiva. Hay libre elección. Libre elección. Libre elección. Eso dice la ley. El trabajador decide en qué AFP afiliarse, sí, y trabaja en 1 o 2 empleos. O sea, nunca, ni pierde su afiliación, y no importa si tiene más de un empleador. Porque en el ¿Cómo se determina cuando hay varios porque lo empleos? que sucede es que si yo trabajo en síntesis y trabajo en ADAF, por poner un ejemplo y ponerme yo misma, sí, la ADAF reporta su nómina mensual y síntesis también, y reporta a Kirsi Jaques con su cédula, sí, y su aportación en función del salario que tiene. Exacto. En los dos lugares esto se paga a la tesorería, y cuando llega al SUIR, que es el Sistema Único, sí, de Información y Recaudo, el propio sistema identifica dónde está Kirsi Jaques. Exacto. Y manda ese aporte a esa AFP. Exacto. Es simple, o sea, digamos, el diseño del sistema es bastante simple, y esto llega directamente a la AFP, sea porque el trabajador tenga un empleador o tenga más de un empleador. ¿Y cómo un trabajador puede verificar si realmente están reportando el salario que realmente devenga? La manera correcta y, digamos, efectiva de un trabajador saberlo es que reciba su estado de cuenta. Su boletín, exacto, boletín. Sí, la ley establece que debe recibirlo por lo menos cada 6 meses. O sea, 2 veces al año. Pero tengo la seguridad de que prácticamente todas las AFP lo envían con una frecuencia mayor. Sí, sí. Cada 3 meses. Alguna mensual. ¿Y dónde entra dentro de la modificación que se establezca que sea igual que un estado de banco? Cada mes la persona tenga su estado. Pero hoy día ya no hay que hacerlo ni obligatorio, exacto, porque las AFP lo están enviando automáticamente. Sí. Electrónicamente inclusive. Sí, incluso. Sí. Exacto. Hoy todo el mundo tiene un celular. Lo único que tendría, y le invito a los amigos televidentes a que en sus cuentas que tienen de Gmail, Hotmail o sus cuentas institucionales, simplemente comunicarse con su AFP, informarle cuál es la dirección electrónica a la que le interesaría que le envíen su estado de cuenta. Y todos tenemos cuentas, exacto. Siempre. Y ahí te llegará la información. Cuando recibas la información, vas a ver cuánto te reportaron de aporte. De lo que se te reportó,
el 30% es la retención al trabajador y el 70% al afiliado. Pero si el trabajador no entiende, no sabe leer el boletín, que pudiera ser una modificación también, ponerlo más simple. Ya lo llegamos a hacer, ¿verdad? Que la persona sepa cuánto me retuvieron a mí, cuánto puso mi empleador, porque así yo directamente sé. Eso pudiera ser un cambio que también es normativo. Pero está ¿no? en el resumen que nos mandan. Pero está consolidado. O sea, aparece todo lo que se reportó a la cuenta. Entonces, digamos, si usted no lo entiende, usted simplemente puede llamar a su AFP y le dice, si me están reportando X monto, ¿cuál es el salario el que están informando a la tesorería? Entonces ya la persona puede, o sea, es a través del estado de cuenta mayormente que debiera saber. Sí, como lo que cuando comenzó Dari a hablar del tema de Chile, y siempre decimos Chile es un buen tema para hablar, porque fue el que creó y nos lleva 20 años nosotros adelanto, 20 años nos llevan en el sistema. Ya ellos precisamente por ese adelanto que tienen, entraron en la etapa de desacumular, o sea, para comenzar a pagar pensiones. Y ahí es que la gente se sorprende con el tema de que la pensión no era lo que se le había vendido a ellos, de que la tasa de reemplazo, que es lo que sustituye el salario, que es la pensión, iba a ser aproximadamente entre 70 a 75% en Chile. Esa era la expectativa. Pero eso cayó por debajo de los 50. Entonces, esas son lecciones aprendidas. Claro. Y yo le preguntaría a Kirsi Jaques, ¿qué cosa? Porque ahora la tasa de reemplazo de nosotros anda como por el 40 o menos, ¿verdad? Creo. Bueno, la CIPEN tiene un calculador y cualquiera puede verificar. Puede entrar a la página de que dice cuál es, de acuerdo a ese calculador que el regulador tiene, cuál es la tasa de reemplazo óptima que este sistema ofrece. Una tasa de reemplazo óptima es aquella que dice, bueno, si el comportamiento de los salarios tiene, de acuerdo a los supuestos, este nivel, si la rentabilidad se proyecta a largo plazo, creo que es en 5 que tienen los supuestos, y si la cotización es siempre y la persona comenzó a cotizar a una edad temprana, la tasa de reemplazo óptima o el nivel de la pensión óptima, de acuerdo al calculador de CIPEN, anda alrededor del 60. Dice la CIPEN. Okay. Eso es lo que entonces tendríamos que decir. ¿Es nuestro sistema bueno con respecto a otro sistema? Yo diría que si un calculador me está diciendo a mí que está alrededor de un 60, oficial, que es alrededor del 60, y en este país se comenzó a cotizar un 5 y hoy se cotiza un 8, entonces el sistema tiene la capacidad de dar pensiones adecuadas. Pero ¿por qué se están dando proyecciones de pensiones más bajas? Fundamentalmente por esos dos factores, y hay un tercero. Primero, no se cotiza regularmente. Segundo, se está cotizando por debajo del mínimo. Y por otra parte, los niveles de aporte, la tasa de aporte también nuestra es mucho menor que la de otros países. Ese tema hay que decirlo con mucha transparencia y responsabilidad. ¿Por qué tenemos este nivel de tasa de aporte? Porque nuestra economía, de acuerdo a los distintos participantes y entes económicos, entienden que esa es la capacidad que tenemos para ahorrar. Ahora bien, si esa es la capacidad que tenemos que ajustar nuestra expectativa o aspiración de pensión a la posibilidad que nosotros tenemos de financiar la pensión. A resumidas cuentas, tenemos una rentabilidad muy buena, que dicho sea de paso, así como han salido explicando cuáles son las proyecciones de tasa de reemplazo a nivel de las pensiones que la OECD ha presentado en su informe, también los invitamos a mirar los informes de la OECD en términos de cuál es el comportamiento de la gestión en la administración de este sistema, donde aparece, mostrado por ellos en el informe del 2016, que el sistema de pensiones dominicano es el más rentable de toda la región. Es el número 1 en rentabilidad. Es el número 1 en rentabilidad, por encima de todos los países de la región. Bien. Ahora, perdón, nos queda ya muy poco tiempo, pero yo quisiera... En los últimos 10 años, tenemos una rentabilidad real, en los últimos 10 años, del 6.2%. Eso no genera un nivel de conformidad. Es decir, eso lo que dice es, el esquema de ahorro de pensiones nuestro es bueno, porque permite acumular patrimonio para pensión. ¿Cuáles son las debilidades que tenemos? Dice el diagnóstico. Las debilidades que tenemos es que si no cotizamos, aunque mi gestor me administre bien, no voy a acumular el fondo. Exactamente. Ahora,
Hay que ahorrar más. Sí, pero hay personas que están, cuando critican el sistema, hablan de uno que no conocen. O hablan de uno que no existía prácticamente. Y es decir, cambiar el sistema de capitalización individual por un sistema de reparto. Y reparto, casi nadie lo conoce porque aquí lo que había un sistema de reparto lo hay, y es el Estado que lo administra en Hacienda para los empleados del gobierno que cuando existía y que se le dio una condición especial en la ley. Pregunto, Kirsis, ¿qué bonanza tiene frente al CCI frente al reparto? Y también lo dice, como usted es economista también, háblemelo brevemente sobre el impacto en la economía que tienen los dos. Sí, completamente distintos. O sea, ¿cuál es una diferencia fundamental entre un sistema de capitalización individual administrado por AFP y un sistema de reparto? El sistema de reparto solamente se financia por dos vías. O por aporte, me descuentan más de mi salario y mi empleador pone más, o por impuestos. Exacto. Porque no capitaliza. No hay cuentas individuales. Exacto. Hoy día ya está demostrado que ningún sistema de pensiones puede ser financiado a costa de las finanzas públicas. Exacto. Eso es un absurdo económico decirlo Y hoy eso, día. eso es lo que hace reparto. Eso hay que decirlo con toda responsabilidad. Invitamos a las personas que han estado planteando esto que vuelvan a analizarse y miren, los países que tienen sistemas de reparto son aquellos que tienen derechos adquiridos para trabajadores de edad avanzada. Exacto. Tú no puedes decirle a un trabajador en retiro o casi en retiro en Europa que tú le vas a cambiar el sistema de reparto a uno de capitalización individual, porque ya ese trabajador cotizó durante toda su vida y tiene un derecho adquirido. Exactamente. Ahora bien, hoy día la forma en que se están corrigiendo y se están resolviendo los temas de las pensiones es con la creación de cuentas individuales. Por decir un ejemplo, en reparto, en Italia, ¿cuánto se aporta? Y es bueno que oigamos este punto. Claro. ¿Cuánto se aporta para que la ley, de acuerdo con el sistema de reparto que tiene en ese país, le promete un 70% en una economía quebrada, como lo sabemos todos, se aporta más de un 30%? Alguien puede aquí plantear, o sea, invito a las personas que están reflexionando sobre volver a reparto. Si usted está planteando volver a reparto, dígale a los empleadores y dígale a los trabajadores que le vamos a tener que retener en el sistema de pensiones más del 15, 20 y hasta el 30% para poder prometerle una pensión. Claro. A diferencia del sistema de capitalización individual, para establecerlo, este sistema se financia por aporte en menor proporción y un importante, es la capitalización. Rentabilidad. Es la capitalización. Claro. O sea, la rentabilidad. En capitalización individual se financia el sistema por aporte y por rentabilidad o rendimiento. Hoy día tenemos un patrimonio de más de 337,000 millones de pesos. Ese patrimonio, que en su totalidad es de cada trabajador, más del 44% de lo que tenemos acumulado ha sido producto de la rentabilidad que las AFP le han otorgado. De modo que la diferencia es clara entre reparto y capitalización individual. Pero no podemos olvidar que aún con la excelente rentabilidad que tenemos y con el impacto económico que la capitalización individual tiene en los países, la razón fundamental y principal de todo sistema de pensiones es dar buenas pensiones a los trabajadores. Exacto. Por lo tanto, tenemos más de 3 años planteando que hay que hacer ajustes y cambios a la Ley de Seguridad Social con el objetivo principalísimo de mejorarle las pensiones a los trabajadores dominicanos. Esa es la posición de las AFP dominicanas. De hecho, es lo que uno de los ya para terminar, de los enunciados que está en la página de ADARF. Correcto. Dice mejor gestión financiera y un retiro de calidad. Correcto. Permítame felicitar a la licenciada porque usted tiene una claridad Sí, maneja en el su tema. explicación que es Didáctica, sobrenatural. didáctica, Gracias. didáctica y una pedagógica. memoria para los números y para los porcentajes. Dios la bendiga. Una explicación Muchísimas muy, gracias. muy pedagógica. Sí, que es muy yo importante. pensaba eso. ¿Usted es profesora en alguna universidad? Bueno, o algo lo así, llevo en la ¿no? sangre, pero mi trabajo en realidad cuando la reforma se planteó, precisamente a mí me tocó formar, concientizar y Excelente. sensibilizar sobre la reforma
a la Seguridad Social desde el año 99. Excelente comunicadora, la verdad Gracias. que realmente la felicito. Estuvo con nosotros la licenciada Kirsis Jaques, economista y presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondo de Pensiones.